La sala de juntas de Industrias López olía a ese aroma corporativo estéril. Con sillas de cuero. Informes trimestrales recién impresos y el leve rastro del perfume de mi padre que había dominado ese espacio durante 30 años. Yo me sentaba al final de la mesa de caoba. Con mi portátil abierto. Tomando notas como siempre lo hacía en estas reuniones mensuales. La empresa que mi abuelo fundó. El imperio que mi padre expandió. El legado que mi hermano Miguel creía que solo él heredaría. Punto 7 en la agenda. Anunció Miguel con ese tono de autoridad que había cultivado desde la escuela de negocios. El proyecto de expansión a Portugal. Hemos asegurado acuerdos preliminares con 3 distribuidores principales y la construcción de la nueva planta comienza en 8 semanas. Papá sonrió desde la cabecera de la mesa. Excelente trabajo. Hijo. Esto es exactamente el tipo de pensamiento estratégico que construye dinastías. Yo seguí tecleando. Documentando la presentación mientras Miguel pasaba sus diapositivas. Proyecciones de ingresos. Análisis de mercado. Posicionamiento de competidores, todo sólido. Tenía que admitirlo. Miguel siempre había sido bueno en las presentaciones llamativas. Los apretones de manos confiados. El teatro corporativo que impresionaba a inversores y clientes por igual. El requisito total de capital es de 85 millones de euros. Continuó Miguel. Lo hemos estructurado en fases durante 18 meses. Con los primeros 30 millones liberándose la próxima semana para asegurar la propiedad y los permisos iniciales de construcción. Mi madre. Sentada junto a papá. Juntó las manos. Estoy tan orgullosa de ti. Miguel. Esto es lo que parece un verdadero liderazgo empresarial. Yo seguí tecleando. Elena. Dijo papá. Dirigiendo su atención hacia mí de repente. ¿Estás captando todo esto? Sé que la planificación financiera no es realmente tu fuerte. Pero intenta entender el panorama general. Asentí sin levantar la vista. Lo tengo todo documentado. Papá. Miguel sonrió con sorna. No te preocupes. Elena. No todo el mundo tiene la visión para una expansión internacional. Tus pequeños proyectos de consultoría también son valiosos. Alguien tiene que ocuparse de las cosas menores. Los otros miembros del consejo. El tío Ricardo. El amigo de la Facultad de Derecho de mi padre. Jaime. Y la directora financiera Margarita. Se removieron incómodos. Sabían que mis pequeños proyectos de consultoría incluían asesorar a 3 empresas del IBEX 35 en sus estrategias de mercado europeo. Pero corregir a Miguel nunca valía la pena el drama familiar que provocaba. De hecho, dije con suavidad. Tengo algunas preguntas sobre la estructura de financiamiento. ¿Elena? Me cortó Miguel. Inclinándose hacia adelante con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Esto es finanzas corporativas complejas. Hablamos de adquisición de propiedades internacionales. Contratos de construcción. Cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones. No es como equilibrar una cuenta corriente personal. El tío Ricardo carraspeó. Miguel. Elena tiene una amplia experiencia en consultoría. Miguel interrumpió. Lo cual es genial. Muy respetable. Pero esto es negocio real. Tío Ricardo. Esto es poner decenas de millones en juego. Gestionar equipos de construcción. Negociar con gobiernos extranjeros. Requiere una cierta gravedad que viene de años de experiencia operativa práctica. Papá asintió aprobador. Miguel tiene razón. Elena. Has hecho bien con tu pequeña carrera paralela. Pero esto es una liga diferente por completo. Cuando hayas pasado 15 años en las trincheras como Miguel. Entonces podrás opinar sobre estas decisiones.
Yo había pasado 12 años construyendo un portafolio de inversiones que abarcaba 4 continentes. ¿Pero quién llevaba la cuenta? Solo quería entender la planificación de contingencias. Dije, manteniendo mi voz neutral. ¿Qué pasa si la adquisición inicial de la propiedad se retrasa o si la aprobación regulatoria toma más tiempo del proyectado? Miguel se rió de verdad. ¿Ves? Esto es lo que quiero decir. Siempre buscando problemas en lugar de oportunidades. Por eso nunca entenderás el negocio real. Elena. Los ganadores piensan en el éxito. Tú sigues pensando como una consultora de nivel medio. Preocupándote por casos extremos en lugar de enfocarte en la ejecución. Margarita. La directora financiera. Parecía incómoda. De hecho, la planificación de contingencias es una práctica estándar. Margarita. Interrumpió papá con gentileza. Aprecio tu minuciosidad. Pero Miguel lo tiene controlado. Ha estado preparando esta expansión durante 2 años. Cada ángulo está cubierto. Miguel se levantó, caminando alrededor de la mesa con las manos en los bolsillos. Su pose de poder. Elena. ¿Te quiero? Eres mi hermana. Pero hay una razón por la que papá me puso a cargo de las operaciones en lugar de a ti. Tú haz lo tuyo. Algunas personas están hechas para las grandes ligas. Y otras están mejor en roles de apoyo. No hay vergüenza en eso. El tono paternalista no era nuevo. Pero algo en su voz hoy tenía un filo extra. Tal vez era el estrés de la expansión. O tal vez solo era Miguel siendo Miguel. Pero realmente se estaba inclinando en la condescendencia. Quédate con tus pequeños trabajos paralelos. Continuó Miguel, volviendo a su presentación. Deja el negocio real a los profesionales que han construido algo de verdad. Ahora, si podemos volver al cronograma de expansión. Asentí lentamente, cerrando mi portátil. Bajo la mesa. Saqué mi teléfono y abrí una app de mensajería encriptada que conectaba directamente con mi director de inversiones. David López. Sin relación a pesar del apellido compartido. Tecleé rápidamente, necesito programar una llamada. Urgente respecto a la estructura de financiamiento de Industrias López. La respuesta llegó en segundos, disponible ahora. Línea de conferencia. Me levanté en silencio, recogiendo mi portátil y mi cuaderno. Discúlpenme. Necesito atender una llamada. Miguel ni siquiera pausó su presentación. Claro. Elena. Esto probablemente está por encima de tu cabeza de todos modos. Salí de la sala de juntas. Mis tacones resonando en el suelo de mármol del piso ejecutivo. Y me dirigí a la sala de conferencias vacía 3 puertas más allá. El espacio era más pequeño. Usado principalmente para llamadas con clientes y negociaciones con proveedores. Pero tenía una puerta que se cerraba con llave y aislamiento acústico que mantendría esta conversación privada. David contestó al primer tono. Elena. ¿Qué pasa? Necesito un desglose completo de la estructura de financiamiento de Industrias López. Dije, acomodándome en una silla. Específicamente el proyecto de expansión a Portugal de 85 millones que está programado para comenzar el desembolso la próxima semana. Hubo una pausa. El sonido de teclas. Lo estoy sacando ahora. Bien. Así que los 85 millones están estructurados como una inversión de capital privado a través de 3 sociedades pantalla que en última instancia se remontan a tus holdings. Tu hermano Miguel cree que el financiamiento viene de un consorcio de inversores internacionales arreglado a través de nuestra firma. Lo cual es técnicamente cierto. Tú eres solo la inversora principal detrás de la estructura del consorcio. ¿Qué porcentaje del financiamiento total controlo? Estás proporcionando 78 millones de los 85 millones. Dijo David.
Los otros 7 millones vienen de 2 inversores menores que entraron como parte de la apariencia del consorcio. Sin tu capital, el proyecto es fundamentalmente inviable. Los contratos de construcción requieren prueba de disponibilidad de financiamiento del 90% antes de comenzar el trabajo. Respiré hondo, mirando por la ventana al horizonte de la ciudad. Desde esta altura, se podía ver el puerto. Los contenedores siendo cargados y descargados. El movimiento constante del comercio que había construido la riqueza de mi familia. El abuelo López había empezado con un solo almacén. Papá lo convirtió en un imperio de importación y exportación. Y Miguel pensaba que era el único que entendía cómo expandirlo. ¿Qué pasaría si retiro mi inversión? La pausa de David fue más larga esta vez. Elena, ¿estás segura? Solo guíame a través de ello. Si retiras tu financiamiento, el proyecto colapsa inmediatamente. Miguel ya ha comprometido depósitos de propiedad, contratos previos a la construcción y tarifas regulatorias por un total de unos 8 millones. Esos compromisos se hicieron basados en la suposición de disponibilidad total de financiamiento. Si retiras, la empresa estaría en el gancho por penalizaciones por incumplimiento de contrato, depósitos perdidos y posibles acciones legales de los socios portugueses que ya han comenzado sus propias preparaciones. ¿Cuál es la exposición financiera? Mínimo 12 millones en pérdidas inmediatas. Potencialmente hasta 20 millones si los socios portugueses persiguen daños máximos. Más daño reputacional en los mercados europeos que podría afectar oportunidades de expansión futuras. Me levanté, paseando por la longitud de la sala de conferencias. A través de las paredes, podía oír vagamente la voz de Miguel aún hablando sobre estrategias de penetración de mercado y ventajas competitivas. ¿Y las reservas de efectivo de la empresa?, pregunté. Después de las distribuciones recientes de dividendos y gastos operativos, Industrias López tiene unos 15 millones en reservas líquidas. Podrían absorber la pérdida, pero impactaría severamente su capacidad para perseguir otras oportunidades durante los próximos 18 a 24 meses. Además, tu padre tendría que explicar al Consejo por qué un arreglo de financiamiento supuestamente garantizado se cayó. Me detuve en la ventana, observando un buque de carga dirigiéndose al puerto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Margarita, la directora financiera. ¿Estás bien? Eso fue duro ahí dentro. Margarita era una de las pocas personas en Industrias López que realmente entendía lo que hacía fuera del negocio familiar. Me había ayudado a estructurar algunas de mis inversiones tempranas antes de que mi portafolio creciera lo suficiente para requerir una firma de gestión dedicada. Le respondí, estoy bien. Solo necesitaba aire. Su respuesta llegó inmediatamente, tu hermano es un idiota. Todos en esa sala lo saben excepto tu padre. Eso me hizo sonreír a pesar de todo. Margarita había estado en la empresa durante 20 años. Había visto a Miguel crecer de un arrogante graduado de MBA a un arrogante vicepresidente de operaciones. También me había visto construir un imperio de inversiones que eclipsaba cualquier cosa que Miguel hubiera logrado, incluso si la mayoría de la familia seguía ajena a ello. Debbie, dije, volviendo mi atención a la llamada. Quiero entender todos los mecanismos. Si retiro mi inversión, ¿qué tan rápido se desmorona todo? El primer desembolso está programado para el próximo lunes. Dentro de 5 días. Son 30 millones liberándose al fideicomiso de propiedad portugués para la adquisición inicial de terreno y permisos. Si ese dinero no aparece, el fideicomiso tiene un periodo de gracia de 48 horas antes de invocar las cláusulas de penalización. Así que estamos mirando consecuencias de primer nivel para el miércoles de la próxima semana. ¿Y la posición de Miguel? Su reputación recibe el golpe principal. Él ha garantizado personalmente el cronograma del proyecto a múltiples interesados. El Consejo, los socios portugueses, las firmas de construcción.
Si se desmorona, él asume el fracaso. Tu padre podría intentar protegerlo. Pero el consejo hará preguntas duras sobre diligencia debida y gestión de riesgos. Volví a la mesa. Me senté y abrí mi portátil. En la pantalla estaba mi tablero de inversiones personal, una visión en tiempo real de holdings que abarcaban capital de riesgo, capital privado, bienes raíces comerciales e inversiones corporativas estratégicas. El número en la parte superior de la pantalla representaba el valor total de mi portafolio, 847 millones de euros. Mis pequeños trabajos paralelos habían sido bastante productivos. Elena. La voz de David me sacó de mis pensamientos. ¿Qué quieres hacer? A través de la pared. Oí risas de la sala de juntas. Miguel probablemente había contado uno de sus chistes. Del tipo que papá adoraba y todos los demás toleraban porque Miguel era el heredero aparente. Pensé en todas las cenas familiares donde mis logros empresariales eran descartados como lindos o impresionantes para una mujer. Todas las reuniones del consejo donde mis preguntas eran tratadas como ingenuas en lugar de estratégicas. Todas las veces que Miguel me presentó a sus asociados como mi hermana que hace algo de consultoría mientras se presentaba como el futuro de la dinastía. Pensé en el abuelo López, que me enseñó a leer estados financieros cuando tenía 12 años. Quien abrió mi primera cuenta de inversión como regalo de graduación de secundaria. Quien me dijo 2 semanas antes de morir, los que te subestiman serán los mejores maestros. Elena. Déjalos mostrarte que no convertirse. Retíralo. Dije en voz baja. Elena. Retira todos los 78 millones de la expansión a Portugal de Industrias López. Estructura el retiro para que impacte sus cuentas el lunes por la mañana. Justo cuando esperan que llegue el desembolso. Hazlo limpio. Legal y completamente inequívoco. Quiero que cada documento muestre que el financiamiento era contingente a la aprobación del inversor. ¿Y el inversor? Yo. Ya no aprueba la dirección del proyecto. David guardó silencio por un largo momento. Esto va a crear problemas significativos para tu familia. Mi familia creó problemas significativos para sí misma cuando decidió que la competencia se determinaba por género y orden de nacimiento en lugar de rendimiento real. Ejecuta el retiro. Debe. El lunes por la mañana. Necesitaré autorización por escrito. La tendrás en 1 hora. Y David. Asegúrate de que toda la documentación muestre claramente la estructura de inversión. Quiero que Miguel sepa exactamente quién estaba financiando su visión todo este tiempo. Terminé la llamada y me senté en la tranquila sala de conferencias. Mi corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Esto era nuclear. Esto era quemar puentes hasta la tierra. Esto era elegir la vindicación sobre la armonía familiar. Esto también era algo que se debía desde hace mucho. Mi teléfono vibró de nuevo. Margarita, ¿vuelves? Miguel acaba de proponer acelerar el cronograma para empezar la construcción temprano. Tu padre se lo está comiendo. Me levanté. Alisé mi chaqueta y volví a la sala de juntas. Cuando abrí la puerta, Miguel estaba a mitad de frase describiendo cómo el inicio temprano les daría una ventaja competitiva en el mercado portugués. Lo siento, dije, deslizándome de nuevo en mi asiento. Llamada de emergencia. Miguel apenas me miró. ¿Todo bien con tus pequeños proyectos? Todo está bien, dije, abriendo mi portátil y reanudando mis notas. Por favor. Continuó. Esto es todo muy educativo. Papá me sonrió aprobador. Probablemente complacido de que finalmente mostrara el debido respeto al genio de Miguel. El tío Ricardo me dio una mirada preocupada. Pero no dijo nada. Miguel pasó a su diapositiva final. Un gráfico de proyecciones de ingresos mostrando la trayectoria de crecimiento de Industrias López durante los próximos 5 años. Con la expansión a Portugal como motor principal. Esto es el futuro de nuestra empresa.
declaró. Esto es lo que separa a los visionarios del personal de apoyo. Esto es negocio real. Tecleé cada palabra, documentando la presentación con precisión perfecta. En 5 días. Esto sería una lectura fascinante. La reunión concluyó con papá levantándose para estrechar la mano de Miguel, atrayéndolo a uno de esos medios abrazos masculinos que los padres dan a los hijos cuando están orgullosos. Vas a llevar esta empresa a alturas que nunca imaginé, dijo papá. Esto es el tipo de liderazgo audaz que construye legados. Miguel sonrió radiante, aceptando felicitaciones de alrededor de la mesa. Incluso Margarita ofreció un bien hecho profesional, aunque la pillé mirándome con una pregunta en los ojos. Mientras la gente salía, el tío Ricardo se acercó a mí. Elena, ¿estás segura de que estás bien? Parecías distante durante la presentación. Estoy bien, tío Ricardo. Solo pensando en planificación de contingencias. Frunció el ceño. Tu hermano se pasó de la raya con esos comentarios. Para que conste. Sé que has construido algo impresionante fuera de esta empresa. Tu abuelo estaría orgulloso. Eso me apretó la garganta. Gracias, tío Ricardo. Eso significa mucho. Me apretó el hombro y se fue, dejándome sola en la sala de juntas con mi portátil y mis pensamientos. A través de las ventanas. El sol se ponía sobre el puerto, pintando el agua en tonos de naranja y oro. En algún lugar de Portugal, la gente se preparaba para romper suelo en una instalación que nunca se construiría. Pasé la siguiente hora en mi oficina. Un pequeño espacio en el piso ejecutivo que papá me había dado más como un gesto que como una necesidad. Redactando la autorización formal de retiro. El lenguaje era preciso, legal y completamente hermético. Para cuando terminé. Eran pasadas las 7 y el edificio estaba mayormente vacío excepto por la seguridad y los ocasionales adictos al trabajo quedándose tarde. Envié el documento a David con un mensaje simple: ejecuta el lunes por la mañana. 9 de la mañana. Hora de Lisboa. Eso es 8 de la mañana. En Madrid. Quiero que Miguel reciba las llamadas justo cuando esté cenando el domingo con papá. Respuesta de David: autorización recibida y confirmada. Elena. No hay vuelta atrás de esto. Lo sé. Tecleé. Ese es el punto. El fin de semana pasó en una normalidad surrealista. Almuerzo del sábado con mamá, donde pasó una hora elogiando el brillante plan de expansión de Miguel. Brunch del domingo en el club de papá, donde 3 de sus amigos de golf me felicitaron por tener un hermano tan impresionante. Sonreí. Asentí y dije todas las cosas apropiadas mientras mi teléfono estaba en mi bolso. Esperando la noche del domingo. A las 8:45 de la tarde. Estaba en casa sentada en mi sofá con una copa de vino y mi portátil abierto. A las 8:50. David envió un mensaje: documentos de retiro archivándose ahora. El fideicomiso de propiedad portugués recibirá notificación a las 9 de la mañana. Su hora, que es aproximadamente en 10 minutos. A las 9:03 de la noche. Mi teléfono sonó. Miguel. Lo dejé ir al buzón de voz. A las 9:07. Papá llamó. También al buzón. A las 9:12. Margarita me escribió. ¿Qué hiciste? Tu hermano está perdiendo la cabeza. Tu padre acaba de convocar una reunión de emergencia del consejo para mañana por la mañana. Respondí: retiré mi inversión de un proyecto que no creía que estuviera bien gestionado. Se llama responsabilidad fiduciaria. A las 9:15. Miguel llamó de nuevo. Esta vez. Contesté. ¿Qué demonios hiciste? Su voz era tan alta que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Hola. Miguel.
Estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo va tu noche? No juegues conmigo. Elena. Acabo de colgar con el fideicomiso de propiedad portugués. Dicen que nuestra fuente principal de financiamiento ha retirado 78 millones. Amenazan con penalizaciones por incumplimiento de contrato. ¿Qué hiciste? Retiré mi inversión de un proyecto que estaba siendo mal gestionado por alguien que no entiende el negocio real. Hubo un largo silencio. ¿Tu inversión? ¿De qué estás hablando? Los 78 millones que financiaban tu expansión. Ese era mi dinero. Miguel. Mis pequeños trabajos paralelos generaron suficiente capital para respaldar tu visión. Pero como dejaste claro que no entiendo el negocio real y debería quedarme en roles de apoyo, decidí apoyar algo más en su lugar. Otro silencio. Más largo esta vez. Cuando Miguel habló de nuevo, su voz había perdido su confianza. Estás mintiendo. El financiamiento vino de la firma de inversión de David López. Había todo un consorcio. David López es mi director de inversiones. El consorcio eran mis compañías holding y el financiamiento venía de mi portafolio, que actualmente vale 847 millones. Pero supongo que eso es solo lindo para una mujer haciendo consultoría. ¿Verdad? Elena. Escúchame. No. Miguel. Escúchame tú. Durante 12 años. He estado construyendo un imperio real mientras tú jugabas a príncipe corporativo con la empresa de papá. He invertido en startups que salieron a bolsa. He financiado desarrollos inmobiliarios en 4 continentes. He asesorado a empresas que hacen que Industrias López parezca un puesto de limonada. Y todo el tiempo me trataste como si estuviera equilibrando un chequera. Elena. Por favor. No he terminado. Ese financiamiento que retiré iba a ser mi última inversión en ti. Iba a dejarte tener tu momento. Dejarte construir tu expansión a Portugal con mi dinero. Y nunca decirle a nadie. Iba a seguir siendo la hermanita solidaria mientras tú recolectabas toda la gloria. Pero luego te paraste en esa sala de juntas y me dijiste que me quedara con mis pequeños trabajos paralelos. Así que lo hice. Y mi trabajo paralelo ahora es ver cómo colapsa tu proyecto soñado. Podía oír otras voces de fondo ahora. Papá probablemente exigiendo saber qué pasaba. No puedes hacer esto, dijo Miguel. Y había algo cercano al pánico en su voz. Las penalizaciones solas costarán a la empresa al menos 12 millones. El daño reputacional podría ser peor. Esto no es solo sobre mí. Elena. Afecta a todos. Mamá. Papá. Tío Ricardo. Todos los empleados. Entonces deberías haber pensado en eso antes de descartar a la persona que financiaba tu visión. Esto es lo que pasa cuando subestimas a la gente. Miguel. Esto es lo que parecen las consecuencias reales del negocio. Bienvenido a las grandes ligas. Colgué la llamada. El teléfono sonó de nuevo inmediatamente. Papá. Esta vez contesté. Elena. ¿Me explicarás esto ahora mismo? ¿Sin saludo? Sin calidez. Solo autoridad y enojo. Hola. Papá. Miguel te contó sobre el retiro de financiamiento. ¿Qué has hecho? ¿Tienes idea del daño que has causado? Los socios portugueses amenazan con acciones legales. Tenemos 8 millones en gastos comprometidos de los que no podemos salir. ¿Cómo pudiste sabotear a tu propia familia así? No saboteé a nadie. Papá. Retiré mi inversión privada de un proyecto que ya no apoyaba. Ese es mi derecho como inversora. ¿Tu inversión? ¿Elena? ¿De qué estás hablando? El financiamiento fue arreglado a través de mi firma de inversión usando mi dinero de mi portafolio.
El mismo portafolio que ha generado retornos de 8 cifras anuales durante los últimos 6 años. Los mismos pequeños trabajos paralelos sobre los que todos en Industrias López gustan de darme palmaditas en la cabeza. El silencio de papá fue diferente al de Miguel. Casi podía oírlo procesando. Recalculando. Tratando de encajar esta nueva información en su visión del mundo. ¿Estás diciendo que proporcionaste los 78 millones para la expansión a Portugal? Sí. Y lo retiras ahora porque te hirieron los sentimientos. No. Papá. Lo retiré porque estaba proporcionando capital a alguien que carece del juicio y habilidades de liderazgo necesarias para ejecutar el proyecto con éxito. Alguien que trata la evaluación de riesgos como pesimismo y descarta preocupaciones válidas como ignorancia. Ese es tu hermano del que hablas. Exactamente de quien hablo. Miguel es genial en presentaciones y terrible en ejecución. Piensa que el negocio real es sobre declaraciones audaces y apretones de manos cuando en realidad se trata de diligencia debida. Gestión de riesgos y paciencia estratégica. Lo he visto operar durante 15 años. Papá. Sé exactamente de qué es capaz. Y no estoy dispuesta a arriesgar 78 millones en su ego. Elena. Necesitas arreglar esto. Llama a tu gente. Diles que fue un error. Restaura ese financiamiento. No. Discúlpame. Dije no. Papá. El retiro de financiamiento se mantiene. Miguel puede encontrar otros inversores si cree tanto en el proyecto. Puede acercarse a firmas de capital de riesgo o capital privado o financiamiento bancario tradicional. Puede hacer lo que todo otro empresario hace cuando necesita capital, presentar un caso convincente basado en fundamentos sólidos y historiales probados. Lo que no puede hacer es usar mi dinero mientras me trata como si fuera demasiado tonta para entender que parece el negocio real. Elena. Esto es familia. Exactamente. Es familia. Lo cual es porque duele tanto que hayas pasado décadas descartando todo lo que he logrado. ¿Sabes cuántas veces me he sentado en esa sala de juntas escuchando a Miguel burlarse de mis pequeños proyectos de consultoría mientras tú asentías? ¿Tienes idea de lo que es haber construido algo extraordinario y que tu propio padre lo trate como lindo? Yo nunca. Sí. ¿Lo hiciste? Lo haces. Hoy. En esa reunión. Cuando pregunté sobre planificación de contingencias. Me dijiste que dejara que los profesionales lo manejaran. Tengo más capital bajo gestión que toda la valoración de mercado de Industrias López. Y me trataste como a una niña preguntando sobre temas de adultos. La voz de papá cuando habló de nuevo era más dura. Así que esto es venganza. Estás dispuesta a dañar la empresa familiar por sentimientos heridos. Esto no es venganza. Papá. Esto es consecuencias. Miguel pasó 2 años planeando una expansión de 85 millones sin verificar sus fuentes de capital. Comprometió a la empresa en millones de contratos sin confirmar que el financiamiento era seguro. Trataba a su inversora principal con desprecio. Esos son fallos fundamentales del negocio y tienen costos. Él está aprendiendo sobre esos costos ahora mismo. Elena. La reunión de emergencia del consejo mañana por la mañana. Estaré allí. Tendré documentación completa mostrando la estructura de financiamiento, la autorización de retiro y la línea de tiempo de eventos. El consejo puede evaluar si Miguel ejerció la debida diligencia apropiada en entender sus fuentes de capital. Pueden decidir si alguien que no sabía quién financiaba su proyecto insignia debería tomar decisiones estratégicas para la empresa. Estás tratando de destruir a tu hermano. No. Papá. Estoy tratando de enseñarle la lección que deberías haberle enseñado hace años, que el respeto se gana a través de la competencia. No se da por orden de nacimiento. Nos vemos mañana. Colgué la llamada y apagué mi teléfono. A la mañana siguiente. Llegué a Industrias López a las 7:30 de la mañana. 90 minutos antes de la reunión de emergencia del consejo.
Margarita ya estaba allí. Con café en mano. Luciendo cansada. «¿Realmente lo hiciste?», dijo. «¿Realmente retiraste el financiamiento?». «¿Lo hice? Elena? Tu padre está hablando de removerte del consejo. Tu hermano habla de acciones legales. Esto es malo. Va a empeorar», dije, entregándole un pendrive. «Esto contiene documentación completa de la estructura de inversión, incluyendo las sociedades pantalla, el arreglo del consorcio y la verificación de fuentes de capital que Miguel debería haber conducido. Pero no lo hizo. Asegúrate de que cada miembro del consejo tenga una copia antes de que comience la reunión». Margarita tomó el pendrive, mirándolo como si fuera una granada viva. «Esto realmente está pasando». «Esto ya pasó, Margarita. Ahora solo lo estamos documentando». La sala de juntas se llenó para las 8:45. El tío Ricardo llegó luciendo sombrío. Jaime. El amigo abogado de papá. Entró estudiando documentos en su tableta. Papá y Miguel llegaron juntos. Ambos luciendo como si no hubieran dormido. Los ojos de Miguel estaban rojos. Su corbata ligeramente torcida. La primera vez que lo veía menos que perfectamente pulido. A las 9 de la mañana. En punto. Papá convocó la reunión. «Estamos aquí por una crisis que ha puesto a Industrias López en un riesgo financiero y legal significativo», comenzó papá. «El proyecto de expansión a Portugal, que este consejo aprobó hace 3 meses, ha perdido su fuente principal de financiamiento. Elena ha retirado 78 millones en capital de inversión. Efectivo inmediatamente. Este retiro activa penalizaciones por incumplimiento de contrato, responsabilidad legal y daño reputacional que podría costarle a la empresa más de 20 millones. El tío Ricardo levantó la mano. «Antes de continuar, creo que necesitamos entender mejor la estructura de financiamiento. Elena, ¿puedes explicar cómo proporcionabas 78 millones para este proyecto sin el conocimiento del consejo?» Abrí mi portátil y conecté a la pantalla de la sala de juntas. El financiamiento estaba estructurado como una inversión de capital privado a través de la gestión de inversiones de David López. Mi firma. Miguel se acercó a la firma buscando capital para la expansión. La firma creó una estructura de consorcio usando 3 compañías holding que controló. A Miguel se le dijo que el financiamiento venía de un grupo de inversores internacionales, lo cual era técnicamente preciso. «Soy una inversora internacional». «Pero eres su hermana», dijo Jaime. «¿Por qué el secreto?» «Porque quería ver si el proyecto era viable por sus propios méritos sin que la política familiar afectara la evaluación. Mi equipo de inversión condujo la debida diligencia estándar. Análisis de mercado. Evaluación de riesgos. Revisión regulatoria. El proyecto tenía mérito. Así que aprobé el financiamiento». Miguel habló por primera vez. Su voz tensa. «¿Entonces por qué retirar ahora?». Lo miré directamente, porque durante la reunión del consejo de ayer, me di cuenta de que la persona a cargo del proyecto carecía del juicio y madurez necesarios para ejecutarlo con éxito. Alguien que trata la evaluación de riesgos como negatividad y descarta preocupaciones válidas como ignorancia no es alguien en quien confío 78 millones de mi capital. Eso es personal, no profesional», replicó Miguel. «Retiraste el financiamiento porque herí tus sentimientos. Lo retiré porque demostraste incompetencia fundamental. Pasaste 2 años planeando una expansión de 85 millones sin verificar tus fuentes de capital. Comprometiste a la empresa en millones de contratos sin confirmar que el financiamiento era seguro. Violaste protocolos básicos de debida diligencia porque estabas tan confiado en tu propia visión que no hiciste las preguntas necesarias». Papá interrumpió. «Elena, eso es injusto».
A Miguel se le dijo que el financiamiento estaba confirmado. ¿Confirmado por quién? Papá. Miguel recibió documentación diciendo que un consorcio proporcionaba capital. ¿Verificó quién controlaba el consorcio? ¿Revisó los registros de las compañías holding? ¿Preguntó a su fuente de financiamiento qué condiciones existían para la inversión continua? Esas son preguntas básicas que cualquier ejecutivo competente haría. Miguel no hizo ninguna. Margarita habló en voz baja. Tiene razón. Revisé la documentación esta mañana. Los acuerdos de financiamiento decían claramente que el desembolso de capital era contingente a la aprobación continua del inversor. Miguel firmó esos acuerdos sin cuestionar la cláusula de contingencia. La cara de Miguel se sonrojó, porque no pensé que mi propia hermana me sabotearía. Esto no es sabotaje. Miguel. Esto es el mercado funcionando exactamente como debería. Los inversores retiran capital de proyectos que no creen que tendrán éxito. Acabas de aprender esa lección de manera costosa. La reunión continuó por otros 90 minutos. El tío Ricardo hizo preguntas detalladas sobre la estructura de inversión. Jaime exploró posibles responsabilidades legales. Margarita presentó escenarios financieros de peor caso. Papá se sentó en la cabecera de la mesa. Su expresión ilegible. Finalmente. El tío Ricardo se recostó en su silla. Necesito hacer la pregunta obvia. Elena. ¿Cuál es el valor total de tu portafolio a esta mañana? 847 millones de euros. La sala se quedó en silencio. Di eso de nuevo. Dijo Jaime lentamente. Mi portafolio de inversiones actual vale 847 millones. Los retornos anuales promedian entre 65 y 90 millones dependiendo de las condiciones del mercado. Gestiono inversiones directas en 23 empresas. Poseo bienes raíces significativos en 6 países y asesoro a 3 corporaciones del IBEX 35 en sus estrategias de mercado europeo. Mis pequeños trabajos paralelos han sido bastante productivos. Papá me miró como si fuera una extraña. Eso no es posible. Está documentado en los materiales que Margarita distribuyó. Estados financieros completos auditados por Deloitte. Verificados por 3 bancos de inversión separados. Lo construí en 12 años. Empezando con la herencia de 500.000 euros que me dejó el abuelo López y reinvirtiendo cada euro de ganancia en lugar de gastarlo en artículos de lujo o símbolos de estatus. Miguel parecía físicamente enfermo. Tienes casi 1.000 millones. Tengo un portafolio que probablemente cruzará el umbral de los 1.000 millones en los próximos 18 meses. Sí. Lo cual es porque soy muy cuidadosa sobre dónde invierto mi capital y porque ya no estoy dispuesta a invertir en proyectos dirigidos por gente que piensa que la confianza es un sustituto de la competencia. El tío Ricardo se rió de verdad. Un sonido agudo y sorprendido. Antonio. ¿Sabías de esto? Papá negó con la cabeza lentamente. Pensé que le iba bien con su consultoría. No tenía idea, porque nunca preguntaste. Dije en voz baja. En 12 años. Nunca me pediste un desglose detallado de mis actividades empresariales. Asumiste que consultoría significaba proyectos pequeños y honorarios modestos. Asumiste mal. La reunión terminó sin resolución clara. La expansión de Miguel estaba muerta. Todos lo reconocieron. La pregunta era: ¿qué pasaba después? ¿Cómo manejar las penalizaciones? ¿Cómo explicar el fracaso a los interesados? Mientras la gente salía. Papá se acercó a mí. Elena. Creo que necesitamos hablar en privado. Fuimos a su oficina. El espacio que me intimidaba de niña. Ahora solo parecía el dominio de cualquier otro ejecutivo corporativo. Muebles caros. Vista impresionante. Premios enmarcados en las paredes. Te subestimé. Dijo papá finalmente. He estado subestimándote durante mucho tiempo. Sí.
Eso no excusa lo que hiciste. Retirar ese financiamiento causó daño real. Daño que Miguel causó al no entender su propia estructura de capital. Yo solo retiré mi dinero. Papá. Todo lo que siguió fue consecuencia de su mala planificación. Papá se sentó pesadamente en su silla. 847 millones. ¿Cómo es eso posible siquiera? El abuelo me enseñó a leer estados financieros cuando tenía 12. Me enseñó a pensar en términos de creación de valor, no de consumo. Cuando murió y me dejó ese dinero, lo invertí en lugar de gastarlo. Estudié mercados. Construí relaciones. Tomé riesgos calculados. Hice todo lo que siempre dijiste que valorabas. Disciplina. Visión. Paciencia. Solo lo hice fuera de Industrias López, donde no podías verlo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me hubieras creído? ¿O me hubieras dado una palmadita en la cabeza y dicho que era lindo que estuviera jugando con acciones? Papá no respondió. Lo cual era respuesta suficiente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Eso depende de ti. Papá. Sigo siendo miembro del consejo. Sigo poseyendo mis acciones en Industrias López. Pero no voy a seguir financiando el ego de Miguel con mi capital. Si quiere reconstruir sus planes de expansión, puede encontrar inversores que realmente lo respeten lo suficiente para verificar sus fuentes de financiamiento. Me levanté para irme. Luego pausé en la puerta. Y papá. La próxima vez que alguien en esa sala de juntas haga una pregunta sobre gestión de riesgos o planificación de contingencias, quizás escucha la respuesta en lugar de descartarla como ignorancia. Podrías sorprenderte de lo que la gente sabe cuando estás dispuesto a oírla. 3 semanas después, Miguel renunció a Industrias López. La declaración oficial mencionaba perseguir otras oportunidades. La realidad era que no podía enfrentar al consejo después de que aprendieran el alcance completo de sus fallos de debida diligencia. Papá llamó unas veces tratando de reconstruir puentes. Pero las conversaciones eran incómodas y breves. El tío Ricardo me invitó a almorzar. Lo siento, dijo. Debería haber hablado más en esas reuniones. Sabía que eras brillante y dejé que tu padre y hermano te disminuyeran. Lo intentaste, tío Ricardo. Te oí. ¿Qué harás ahora? Sonreí. Seguir construyendo. Seguir invirtiendo. Tal vez empezar a mirar empresas donde la competencia se valore sobre el orden de nacimiento. Industrias López podría usar a alguien así, dijo con cuidado. Alguien que realmente sepa lo que hace. ¿Me estás ofreciendo el puesto de Miguel? Estoy diciendo que el Consejo está reconsiderando nuestra estructura de liderazgo y estoy diciendo que quizás sea hora de que la persona más calificada dirija la empresa independientemente de cómo se viera el plan de sucesión tradicional. Pensé en el abuelo López. En construir algo significativo. En la diferencia entre legado y ego. Déjame considerarlo, dije. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. Nueva oportunidad de inversión acaba de llegar. Startup Tech Serie B. Ronda de 15 millones. ¿Interesada? Respondí, envíame los detalles. Pero asegúrate de que entiendan sus fuentes de capital por adelantado esta vez. Estoy harta de sorpresas. El negocio real. Había aprendido. No era sobre declaraciones audaces o apretones de manos confiados. Era sobre entender quién tenía el poder. Quién proporcionaba el capital y qué pasaba cuando las suposiciones se encontraban con la realidad. Mi hermano había aprendido esa lección de la manera costosa. Yo la había aprendido mucho antes. Cortesía de un abuelo que creyó en mí cuando otros no. Y que me enseñó que ser subestimada era solo otra forma de ventaja competitiva. Los que te descartan hacen los mejores maestros. El abuelo López había tenido razón.